Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Buenos días, buenos días. Siempre bendiciones. En este jueves 22. ¿Es como el abdomen? O sí, 22. 21. Perdón, 21. 21 de agosto. Siempre estamos viendo el calendario y bueno, jueves 21 de agosto. Qué privilegio poder saludar a todos los hermanos y a todos los amigos a través de estos medios. Gracias a Dios por las redes sociales. Como hemos dicho en años anteriores, allá por los años 90, 2000, 80, hacíamos un esfuerzo grande por atender programas de radio y televisión. Y gracias a Dios, pues, Dios se glorificaba. La diferencia era que hasta donde llegaba lo que se pagaba, hasta donde daba la bolsa, diríamos, ahí llegaba la frecuencia. Pero a través de estos medios podemos llegar a todo el mundo. Así que qué bueno, gracias a Dios, que tenemos estas oportunidades maravillosas y no podemos más que aprovecharlas para bien. Aprovecharlas para bien. Aún hay gente que dice, yo no uso Facebook porque puro chismes, puras cosas. No. Depende si lo usamos para bien. Este es el pastor Vladimiro Monroy desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana en la periferia del centro de Los Ángeles, siempre con el mensaje de la palabra del Señor para dar gloria a Dios en todo, alabar el nombre del Señor Jesús. Así que un saludo muy especial a los hermanos de Comunidad Cristiana, la mayoría trabajando, algunas hermanas en servicios domésticos, pero estamos aquí contentos. Un saludo muy especial a todos mis paisanos, a Ipala, Chiquimula, Guatemala, que siempre más de alguien está pendiente de esta transmisión. Algunas veces menciono nombres, pero qué tal si de repente se me pasa alguno y no lo menciono. Así que aquí estamos en el nombre del Señor. En uno de los días se dice más calurosos, aquí en el sur de California, está calientito. Ahí tenemos encendido el aire acondicionado porque pues de otra manera no podemos sobreponernos. Pero aquí estamos agradecidos con el Señor. Así de que nuevamente el pastor Vladimiro Mundo Monroy desde la periferia del centro de Los Ángeles. Así que un saludo muy especial. Antes que nada, nuestra página de la iglesia, www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o en YouTube. También ahí estamos. Así de que con el mensaje poderoso de la palabra del Señor. En esta ocasión, bueno, seguimos orando por todo lo que pasa en Estados Unidos, especialmente por la comunidad hispana. Nuestras oraciones, siempre orando por las autoridades para que Dios les guíe, porque sabemos también que Dios eventualmente nos va a llamar a cuentas también a ellos. Así es de que, bueno, en esta ocasión vamos a continuar con la serie que comenzamos la semana pasada, La vida cristiana según la carta a los tesalonicenses, la vida cristiana según la carta a los tesalonicenses, sermón número 2. Creo que son 6 o 7. Eso quiere decir de que pues comenzamos a la mitad de agosto, vamos a llegar a la mitad de septiembre o tal vez la tercera semana, siempre hablando de los tesalonicenses. Muy bien, y vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 3 verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Gloria a Dios. El evento más glorioso que la iglesia espera, que es la venida de Cristo por su iglesia, con todos sus santos. Esos santos que seremos nosotros, que habremos ido a estar con el Señor por 7 años en la boda del Cordero, mientras aquí sucede la gran tribulación. Recuerde que desde el punto de vista premilenarista, que es nuestra teología, nosotros creemos en la segunda venida de Cristo primero para arrebatar su iglesia, que se llama el arrebatamiento de la iglesia, y luego viene en la segunda fase, que es para establecer su reino milenial aquí en la tierra,
y luego entrar a la eternidad después de 1000 años. Es algo glorioso, de gozo, donde todo será felicidad, la tierra será fructífera, los niños jugarán entre los leones, entre los tigres, entre las fieras, porque el diablo va a estar atado, dice la Biblia, por 1000 años. Bueno, esta es escatología, pero ese no es el tema ahora. Amén. A manera de introducción decíamos que el tema es la firmeza de los tesalonicenses, de nuestra serie la carta a los tesalonicenses, así dice la palabra del Señor, la firmeza, la vida cristiana según la carta a los tesalonicenses, en la serie, el sermón número 2, la firmeza a los tesalonicenses. Entonces, la iglesia tesalónica, dice la historia, que pasaba por una situación sumamente difícil por la causa del Evangelio de Cristo. Desde el principio siempre ha habido persecución para la palabra del Señor. Pero la convicción de los tesalonicenses, la firmeza de ellos, no solamente era en teoría, sino en la práctica. Y estaban decididos a enfrentar lo que tuvieran que enfrentar. Y Pablo, que junto a su equipo de trabajo también se enfrentaba a persecuciones, les anima a seguir creciendo, a pesar de lo que tengan que sufrir. Constantemente hablamos de la diferencia entre ser creyente y discípulo. El creyente llega a la iglesia, cree en Cristo, no se compromete, está ahí, pero el discípulo es el verdadero seguidor, el que está comprometido, y esto eran los tesalonicenses. Pablo se los está reconociendo, y con ellos se convertían en un ejemplo o modelo a seguir, que obviamente animaría a otros, porque la obra del Señor no podía detenerse. Quiera Dios que tú y yo, que nuestra oración sea siempre que seamos un modelo a seguir, que inspiremos a otros, que la gente pueda verse en nosotros, y que un día, porque nuestra oración es que un día el Señor nos va a llevar al cielo, nos vamos a ir de esta tierra, pero que dejemos un legado, que dejemos un legado, que la gente siempre nos recuerde para bien, como predicadores, como discípulos de Cristo. Esa es nuestra oración, y yo sé que Dios lo va a conceder. Amén. Pablo había estado con ellos, no por mucho tiempo, durante el segundo viaje misionero, allá por los años 49-52. Pero había tenido que moverse a Atenas y Corinto, dada la persecución, pero seguía en todo, pendiente de ellos, en todo. ¿Sí? Como un discípulo, como un verdadero apóstol, como un verdadero pastor. El pastor siempre está pendiente a las ovejas. Siempre, independientemente de cualquier circunstancia. El pastor siempre está orando por las ovejas, orando por el pueblo, pendiente de ellos. ¿Sí? Algunas veces no es fácil, algunas veces sufriendo nosotros mismos, a veces pasando situaciones sumamente difíciles, pero el pastor, pues, como un padre, está pendiente de las ovejas. Amén. Este sermón se divide en 6 puntos. Primero, una fidelidad genuina sin importar las circunstancias. 2, el testimonio apostólico dado a la fe de su fidelidad. 3, el aliento apostólico sacando fe de su fidelidad. 4, cuando se tiene conciencia del porqué del sufrimiento cristiano. 5, un gozo recíproco por la misma causa. Y 6, una oración en pro de su crecimiento. En esos 6 puntos vamos a estar hablando en esta mañana. Primero, una fidelidad genuina sin importar las circunstancias. Y dice, por lo cual también vosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino como según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios.
y se oponen a todos los hombres, impidiéndolos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre a la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Wow. Pablo está reconociendo y está agradeciendo a los tesalonicenses por la nueva ola de hermanos, los nuevos hermanos. Y está consciente que la palabra que ellos habían recibido no había sido palabra humana, refiriéndose a la palabra que Pablo y sus ayudantes les habían predicado. Esta palabra que estamos predicando ahora no es palabra humana. Es verdad que es a través de nosotros, pero es la palabra de Dios. Ese libro, yo le llamo la supremacía de la Biblia. Ningún libro supera la Biblia. Por más que se quiera comparar, ningún libro supera la Biblia. Ese libro que ha sobrevivido a persecuciones, a catástrofes, a tantas cosas, a guerras, a destrucciones. Pues la palabra dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así que Pablo podía ver en los tesalonicenses realmente una conversión que en nada difería de las otras iglesias, como en Judea. Los hermanos de Judea sufrían de sus mismos conciudadanos, de ellos mismos, de los mismos judíos, los hermanos judíos cristianos. Y Pablo se refiere a los judíos que habían matado a Cristo, a sus profetas, que habían expulsado a los apóstoles. Estos judíos se habían ensanchado en contra de los gentiles convertidos. Pero la ira de Dios se había manifestado sobre dichos judíos. Es que con Dios, ya hemos dicho que Dios no se deja ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Pablo anima a los de Tesalónica a esperar en la justicia divina. Es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos, y como siempre ahorita con todo lo que está pasando en Estados Unidos, especialmente en California y otros estados. Esperar en la justicia divina. Nada ganamos nosotros con oponernos o con maldecir a las autoridades, con mandar al infierno al presidente. Nada ganamos con eso. Lo único que nos queda es pedir misericordia. Misericordia, misericordia, misericordia. Porque un día ellos van a dar cuenta a Dios también de sus actos. Dios no se olvida, no es ignorante, no ignora, no desconoce todo lo que está pasando y todo lo que ha pasado a través de los años, de los siglos con la iglesia. Entonces, el punto 2 es el testimonio apostólico dando fe de su fidelidad. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás estorbó, dice. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? No, lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestro propio gozo. O sea que Pablo se gozaba de ver la fidelidad de estos hermanos. Él decía que ellos eran su propio gozo. Y él dice: ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que yo me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Los pastores nos gloriamos de crecer espiritualmente a los hermanos, verlos llegar contentos a la casa de Dios a escuchar palabra, verlos crecer, desarrollarse, madurar en la obra cristiana. Qué maravilloso, como cualquier padre de familia, ver crecer a sus hijos, a sus nietos. Eso es lo más grande, el mayor legado que podemos dejar el día que Dios nos llame a su presencia. Y Pablo se gozaba de ver la fidelidad de los tesalonicenses. De igual manera que se gozaba con otras iglesias que hemos mencionado, como los filipenses, como los corintios, como los efesios, colosenses. Pablo entendía que no era lo mismo consolar desde lejos
pero no sería por mucho tiempo. No se trataba de ellos, sino de la situación que enfrentaban, pero les pide paciencia. La paciencia es el cuarto fruto del Espíritu, que nunca debe faltar en los cristianos. La paciencia nunca debe faltar en un hijo de Dios. Porque por falta de paciencia es que pasan tantas cosas por falta de paciencia, por no controlar nuestro carácter. Y de ahí lo que siempre decimos, que el creyente o el líder cristiano no se conoce por sus acciones, sino por sus reacciones. Cuando sabemos esperar con prudencia. Entonces, y todo lo que estaba pasando, dice que era por causa de Satanás, que les había estorbado para estar con ellos. Que les había estorbado para estar con ellos. Para Pablo, los hermanos de Tesalónica se habían convertido en su gloria y su gozo. Aleluya. Así que, qué maravilloso, como decíamos, gozarse, verlos crecer, desarrollarse. Y ahora el tercer punto, dice el aliento apostólico sacando fuerzas de la debilidad. Y sigue diciendo Pablo, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviarnos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a la vuestra fe. O sea que Timoteo era uno de los ayudantes más fieles de Pablo y que lo necesitaba en su ministerio. Pero les envió a Timoteo para que estuviera con los de Tesalónica también y les hablara y los animara, los motivara. Así que ante la imposibilidad de estar con ellos les había enviado a Timoteo. Y ya sin Timoteo, Pablo se había quedado en Atenas a pesar de la falta que le hacía a Timoteo. Todo para que no estuvieran solos en las tribulaciones ahora con el ministerio de Timoteo. Era obvio que los nuevos hermanos lo veían como una responsabilidad pastoral apostólica. Por eso es que el pastor siempre, llueva, truene, relampaguee, tiene que estar pendiente de los hermanos, pendiente de la gente. Y algunas veces, pues hay diferentes caracteres. Algunos son más maduros que otros. Y por qué no decir que algunos otros se comportan como niños en ocasiones. Pero el pastor siempre tiene que estar siempre al pendiente de sus ovejas, orando. Por eso en las mañanas cuando antes de levantarnos, estamos en la presencia del Señor y siempre orando por los hermanos por nombre, por los líderes. Y yo sé que Dios es fiel y Dios contesta las oraciones. Aleluya. Entonces ahora el cuarto punto es cuando se tiene conciencia del porqué del sufrimiento. Y sigue diciendo Pablo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo no pudiendo soportar más, envié para informarles de vuestra fe. No sea, dice Pablo, que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. O sea, en otras palabras, Pablo protegiéndolos espiritualmente. Acuérdense que dice la palabra, que el diablo vino para matar, para destruir. Y que anda como león rugiente, viendo a ver a quién devorar. Con la oración siempre debe ser, Señor, protege a los hermanos, guárdalos, fortalece.